Viste que desde que ganó Javier Milei las elecciones, se anunciaron un montón de cosas que uno no conoce la letra chica, ni del acuerdo con Estados Unidos, ni de la reforma tributaria, ni de ninguna reforma, pero estamos todos discutiendo eso. Y cuando aparece una propuesta del otro lado, la ningunean. ¿Te sorprende el nivel de debate que propone el presidente? Me parece que la hoja de ruta que va a seguir la Argentina ya estaba trazada antes de las elecciones. Estaba trazada con el acuerdo con el fondo, donde ya ahí estaba estipulado el tema de la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional. Y se terminó de consolidar con esta suerte de proceso consentido, deseado, de anexión a los Estados Unidos, que en todo caso estamos atravesando, que comenzó con la intervención norteamericana en el mercado de cambios para salvarle la ropa al gobierno de Milei, y que siguió con esta rutina que ya tenemos de enterarnos de las definiciones importantes a través de los funcionarios de los Estados Unidos, y últimamente con esto que se denomina acuerdo y que en la práctica es una directa subordinación plena a los intereses geopolíticos y comerciales de los Estados Unidos. En ese marco estamos, es un marco que no acepta discusiones, que además tiene la soberbia de creer que tiene un cheque en blanco a partir de la elección. Yo creo que obviamente recibió un fuerte espaldarazo institucional, pero creo que sería una mirada muy corta suponer que tiene un respaldo social construido. Son muchos millones los que no acompañaron esto. Si uno suma los cerca de 8 millones que votaron distintas variantes peronistas, si uno incorpora los más de 750.000 que acompañaron opciones de izquierda, y si uno hace la diferencia entre lo que ha sido la participación promedio en las legislativas hasta el 2023 y lo que pasó en el 2025, hay 3,5 millones de personas que votaron hasta el 2023 y ahora no votaron. Es decir, estamos hablando de más de 12 millones de personas que o rechazaron esto de pleno o directamente no aceptaron ninguna oferta electoral. Claro, pero el que el que no va a votar es porque no encuentra alternativa. ¿No? Pero por eso digo, hemos pasado de una monumental crisis de representación, sí, que se sigue agravando porque el ausentismo sigue creciendo, a una verdadera crisis de alternativas. Bueno, es eso. ¿Para qué quiero hacer un punto? Es el punto en el que estamos. Ahí quiero hacer un punto, porque, mira, esta encuesta de Jacobe. Jacobe es un encuestador que normalmente es afín con el oficialismo, ¿podemos decirlo así? Sí. Mira lo que dice respecto sobre el esfuerzo económico. ¿Cuál de estas frases se parece más a tu opinión? Le pregunta a la gente. Sí. Y mira este resultado. 48% dice el gobierno está haciendo sufrir a la gente sin sentido. Ahora, tenemos una encuesta que dice que la gente piensa que el gobierno está haciendo sufrir a la gente sin sentido y al mismo tiempo le da el voto en las urnas. Es complejo. Bueno, vuelvo a lo que digo. No es así. Si hay más de 12 millones que no le dieron los votos, quiere decir que hay una enorme mayoría en la Argentina que no acompaña esto. Entonces, por eso digo, hubo un triunfo institucional. El respaldo social no existe. Hay una crisis de alternativas. Y hay mucha gente, incluso te diría, Milei sacó 14 millones de votos en el balotaje. Sí. Ahora sacó 9.300.000. Bueno, 14 sumando a Patricia Bullrich, sí, ¿no? ¿O sumadas a Patricia? No, bueno, esos 14? Bueno, pero por eso, sumás. Sobre el universo que él podría haber convocado, sí, y los que podrían haber adherido, hay 5 millones que no se sumaron. Está bien, Claudio, pero y no solo voy a ser abogado del diablo sí, en sí. esto. Dale. Dejó sin trabajo un montón de gente en el Estado, sí, ¿no? Planchó las jubilaciones, el bono sigue siendo 70.000 pesos. Hizo recorte a los jubilados. Le pegó a los jubilados en el Congreso. Discapacitados. Discapacitados
desfinanció al Garrahan, desfinanció universidades, cierran empresas todas las hermanas en Argentina de a más de 20 pymes. En ese marco, perder solo 4 o 5 millones de votos en 2 años es casi un milagro, y ahí sí coincido que... Sacó el 25% del padrón. Sí. Bueno, pero, ¿qué quiero decir? Bueno, pero el problema es lo que pasa en el otro lado. bueno, O sea, ¿por qué toda esa gente no que hay fue nada- dañada Sí, no se recuesta en el otro lado? no, es porque casualmente hay un ciclo político terminado y la gente no quiere volver para atrás. El ciclo político terminado es el de Cristina. El ciclo político es el que empezó en el 2001. Y ese ciclo incluye a las coaliciones mayoritarias que gobernaron ese periodo. Una fue la coalición en torno al kirchnerismo, otra fue la coalición en torno al macrismo. Ambas dos están terminadas. Ambas están terminadas. Ambas están Vos decís, terminadas. vos no ves. Ambas están terminadas y hay es más, es clarísima la coalición que se había organizado en torno al macrismo, ya se redefinió. Ahora, me interesa tiene otras porque- características, pero hay un proceso hay una demanda de novedad, de Ahora, nuevas Claudio, prácticas, de nuevas propuestas, de nuevas referencias, que se viene resistiendo y que va implicando un proceso de achicamiento progresivo del espacio de lo que en todo caso uno podría denominar el movimiento nacional y popular. Bueno, pero es bueno que lo digas vos, porque vos viviste aquel proceso de la CTA, fuiste protagonista de lo que vino después de ese 2001, estabas mirando eso activamente y viste la transformación y fuiste protagonista de esa transformación, de ese fin de un ciclo político y el comienzo de uno nuevo. Ahora vos decís, estamos ante otro. Otro nuevo ciclo político que terminó. Ahora, con una diferencia, la anterior terminó con el fracaso de las experiencias conservadoras, Sí. el final de la convertibilidad y del consenso de Washington. Acá terminó con el fracaso de las experiencias populares. Claro. Ese es el dato. Entonces, Bueno, yo el creo que es más- proyecto ¿sabés por qué dominante... creo que es más grave, Claudio? Porque no solo lo que fracasó es la experiencia de la centroizquierda en Latinoamérica, si vos querés, aquel universo de centroizquierda que regó toda Latinoamérica, sino que en el medio la alternativa de derecha moderada o institucional, que podría ser el PRO, también queda dentro de ese proceso, porque vos también decís, che, macrismo afuera, se terminó, está terminado el macrismo, está terminado lo que fue el kirchnerismo o aquella esquema, universo político que circundaba ahí. Ahora, no hay muchos actores que parecen querer formar otra cosa. Yo veo la discusión política. No hay un debate político abierto, hay intentos que pretenden renovar cuestiones y yo creo que donde hubo intentos de renovación la cosa anduvo mejor. Por ejemplo, Santa Fe, la experiencia Ciudad Futura. de y Ciudad los chicos. Futura, en un contexto que venía muy mal para el peronismo porque el gobierno de Perotti había sido un desastre. La verdad que permitió hacer una muy buena elección constituyente, permitió hacer una muy buena elección en lo que tenía que ver con la concejalía de Rosario, y hizo una elección razonable en la última elección de octubre. Me parece que la elección de septiembre mostró que el intento renovador de Axel, a pesar de que fue resistido, de alguna manera logró... Vos ves en Axel una renovación, Veo un intento de renovación. pero vos pensás que la gente puede pensar que él está diferenciado de aquel proceso. Yo creo que se nota que quiere tomar una actitud de renovación, lo ha dicho expresamente. Sí, las nuevas canciones, ¿no? Y me parece que se observa ahí una resistencia, hay conflicto a la hora de querer renovar. Y me parece que ese conflicto, digamos, a mí me parece lo que hay que ver acá. Yo fui parte del Frente de Todos cuando fui uno de los pocos que cuestioné la negociación de la deuda que se llevaba adelante y cuestioné el acuerdo con el fondo. Cuando cuestionábamos esto, el problema no lo teníamos solamente con los que estaban enfrente, lo teníamos adentro. Cuando denuncié el caso de Vicentín y cuando planteé que Vicentín tenía que ser una empresa testigo del comercio exterior, el problema no lo teníamos solamente afuera, lo teníamos adentro. Cuando se propuso hacer el impuesto a las grandes fortunas, se tardó 1 año y pico en que ese impuesto se aplicara, y ya cuando se aplicó ni siquiera era un impuesto, era un aporte.
Claro. Y el problema también lo tuvimos no solo afuera, lo tuvimos adentro. ¿Qué quiero decir? Si uno construye coaliciones electorales para ganar, que abrigan proyectos contradictorios, que no se terminan de dirimir, esto se transforma en una interna a cielo abierto, que lo que hace es paralizar la gestión y hace primar las opciones más conservadoras. Claro. Y cuando vos estás en la oposición y seguís igual, lo que termina pasando es que no tenés definiciones para confrontar con un modelo como el que tenemos hoy, donde toda esa gente que vos señalaste, lo que no encontró es una oposición que la haya defendido como corresponde durante estos 2 años. Bueno, Claudio, no la acompañó ni la defendió. No le propuso nada a futuro Y tampoco. no le propuso nada a futuro. mirá lo Eso que es lo más tenés grave. en pantalla, Agus. Definí con una sola palabra qué emoción te produce la Argentina de hoy. Y las más grandes, tristeza, pero a la vez esperanza. Esperanza, recién en la placa anterior decía que 48% dice que sufre para nada, pero 38% dice que todavía hay que aguantar, que vale la pena, ¿no? Esta, Ahí, esa, pará. 38.5, que es más o menos lo que votó el 26 de octubre. El subesfuerzo vale la pena, hay que seguir para adelante. ¿Qué hacemos entonces con ese mix de Es tristeza que yo creo que esperanza? en tanto no aparezca una propuesta política que haga docencia con la sociedad, que vaya a buscar a la sociedad, hay que dejar de discutir con el gobierno, hay que discutir con la sociedad. Hay que discutir con la sociedad porque esto nos lleva a un callejón sin salida, una suerte de suicidio de la sociedad argentina. Digo, el sociedades tema no del suicidan, alineamiento Claudio. con una potencia en declive, quedarnos afuera Claro. de los otros polos de desarrollo del mundo, donde podríamos organizar una estrategia de desarrollo diferente, abrir la puerta para que terminen de destruir la industria en la Argentina. Estar pensando que vamos a tener una reforma laboral que va a destrozar los pocos derechos que quedan, que vas a tener una reforma impositiva que va a seguir desgravando a aquellos que tienen grandes, capacidad para aportar, claro. desfinanciando el Estado y profundizando el ajuste, que vas a seguir teniendo un sistema previsional que va a ser una pensión para pobres. Digo, si vos no planteás las cosas como tienen que ser y entendés que con esto no hay que discutir, hay que confrontar, pero lo que hay que hacer es ir a discutir con la sociedad. Frente a este proyecto de anexión colonial, hoy tendríamos todas las fuerzas del campo popular estar planificando cómo vamos a frenar esto, cómo vamos a frenar en las instituciones y en la calle. Esto es lo que debería discutirse en todo el país y explicando, porque digo, sociedad está muy- esa gente que dice, porque no hay un 48% que lo votó. No. Vuelvo a lo que dije antes. Hay 38.5. Hay un 25% que votó del padrón. Ahora, hay un montón de gente que dice, esto no funciona, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? Claro. ¿Vuelvo para atrás? No, No quieren. porque entre la estabilidad miserable actual Sí. y la inestabilidad miserable del pasado, de 140, 200% de inflación, me quedo con la estabilidad de la miseria. Este es el tema que tenemos. Y en el No medio es que está- Trump, ni os digo, es esta la cuestión de los que tienen que todos los días cuando se levantan tienen que ver cómo viven el día siguiente. Sí, en el medio una zanahoria que juega fuerte en el pueblo argentino, que es el valor del dólar, ¿no? Sí. Quiero tu opinión sobre eso, pero antes escuchemos a Caputo. ¿Qué decía el ministro de Economía sobre las bandas, el dólar, la flotación y demás? Dale. Tenemos un presidente que hoy es un referente mundial, ¿sí? Es un faro en el mundo. Y esto no es una cosa menor, porque estamos hablando de un país como Argentina, que honestamente no existía hasta hace, digamos, a nivel mundial hasta hace unas pocas semanas. Entonces, realmente que el presidente de nuestro país hoy sea un referente mundial, y lo digo porque, digamos, a mí me toca viajar con él. Lo dije desde el primer viaje, que hace 20 meses cuando fuimos a Davos y mucha gente creía que estaba loco, hoy ya lo saben prácticamente todos, pero los que más se sorprenden son los que por ahí viajan por primera vez, ¿no? Y lo ven en persona, y les aseguro que es muy diferente ver. Es espectacular esto de Caputo porque, claro, dice, ustedes no dimensionan por qué no viajan, ¿no? Cuando viajen se van a dar cuenta de la realidad del faro en el mundo que es la República Argentina. Si me da la luca dólar para ir a Nueva York,
yo voy para ver... Para verlo a Milei. Bueno, Trump dijo otra cosa, ¿no? Claro. Sí, claro. Dijo que se estábamos muriendo en la Argentina. Que se pongan de acuerdo, ¿no, Claudio? Ahora, hay una cosa que juegan, y digo, voy a tomarte y me voy a apropiar de este concepto de la estabilidad de la miseria que planteás vos, en eso de lo que parece ser lo que antecede a la paz de los cementerios, esta estabilidad de la miseria es muy ponderada, claro, en comparación de lo que sufrió la gente, sufrimos... De la inestabilidad de la miseria. Claro, en comparación, si vos decís, horror. claro, morir de frío, morir quemado, ¿no? Estamos jugando a eso un poco, pero más allá de eso, Claudio, en el medio de eso tiene un rol fuerte el dólar, en dos cuestiones, creo yo, más allá de cómo pasa eso a pesos, el famoso pass-through, hay una cuestión mental que tiene que ver con una tranquilidad que da a ver el precio del dólar más o menos igual. Y el gobierno me parece que da un paso más y cuando sube le resta importancia y la enajenación que había en otro momento cuando subía a 100 mangos el dólar, hoy no parece ser tal. Hoy no parece ser tal. ¿Pensás que ese ancaje en el dominio del dólar que parece tener el gobierno hoy, más allá de que en la letra chica sabemos que es guita de vez, en un salvataje, otro, les juega a favor en esto de la estabilidad de la miseria? No, a ver. El tema del retraso del dólar es la clave del control de los precios. El dólar es determinante en el sistema de precios de la Argentina. Entonces, acá hay una desinflación en pesos que fue acompañada por una inflación en dólares. No es que eliminaron la inflación, bajaron la inflación en pesos, pero lo que aumentó fue la inflación en dólares. La inflación en dólares desacomoda toda la economía. Entonces vos tenés una situación en donde empezás a acelerar lo que importás, se te estanca lo que exportás, cada vez necesitas endeudarte más, cada vez se fuga más guita afuera, cada vez pagás más deuda, cada vez necesitas más deuda y siempre terminan ese tipo de situaciones con más endeudamiento, destrucción productiva, destrucción de puestos de trabajo y crisis cambiaria. Este gobierno ya tuvo 3 crisis cambiarias. La primera la tuvo a mediados del 2024, la resolvió con el blanqueo. Sí. La segunda la tuvo a comienzos de este año, que la resolvió con el rescate del fondo. Y la tercera la tuvo ahora con directamente ir desesperadamente a pedir por favor transformarse en una estrellita más de los Estados Unidos de Norteamérica. Digo, no son modelos que se puedan sostener si no es con un financiamiento externo. Y consecuentemente suponer que nosotros vamos a tener el financiamiento externo de manera permanente y sin ningún tipo de contraprestación, claro, es una verdadera tontería. Y la contraprestación ya la tenemos. Ya la tenés con el acuerdo comercial, ya la tenés con el tema de la posibilidad de la base en Ushuaia, la tenés con el canal bioceánico que quieren controlar, con el acceso a la Antártida, con el comando de ingenieros controlando el río Paraná y la hidrovía, con el acceso al litio, con el acceso al uranio, digo, con todo lo que están discutiendo. Claro, todo lo que está en el Entonces, acuerdo. Digo, ese es el paquete que estamos discutiendo, digamos, pero lo que digo es, vos tenés 18.000 empresas menos como resultado de ese proceso de un nuevo industricidio que además de consumarse lo que dice el acuerdo, ya directamente, porque nos están colocando en el mismo nivel que Guatemala, Ecuador y El Salvador. Claro, sí. Ese es el marco del acuerdo que hace Estados Unidos con la Argentina. Guatemala, El Salvador y Ecuador son economías mucho más pequeñas, completamente duales, no tienen base industrial. Argentina es otra cosa, digamos. Esto no tiene ninguna capacidad de construir consenso, nos lleva a un conflicto social extremo el tipo de política que se está aplicando. Mientras eso es el futuro que plantea Claudio Lozano y que ve en este acuerdo, tengo el móvil en Constitución. Todos los domingos nosotros mandamos el móvil en Constitución para que sentir ese pulso de la gente. Y esto que por ahí a nosotros en el debate está tan claro, en la calle todavía no se ve. Pero vamos a preguntarle a la gente. Cristian Eche, bienvenido, buenas noches. Hola Agustín, muy buenas noches. Un placer escucharte. Antes de arrancar
este noticiero. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Lionel Carlini, nuestro compañero que tendría que estar en el día de hoy aquí, pero bueno, perdió su mamá. Le quiero mandar un fuerte abrazo y todos nuestros compañeros. Estábamos en la calle trabajando y por supuesto escuchando a la gente, porque ahora en 1 hora y media va a aumentar 9,7% el transporte público, exactamente el colectivo, y vamos a hablar un poco con la gente, ¿eh? Y el miércoles el paro, por supuesto. Querido, una pregunta, se viene la suba del colectivo, contame cómo te repercute a vos, al bolsillo, ¿no? ¿A mí? Sí. No, a mí no me repercute porque yo viajo gratis por el ¿cómo es? Por el CUD. certificado, por el CUD. ¿Y la gente, cómo ves a la gente? ¿Ves que le está costando llegar a fin de mes? Sí, por lo menos a mi familia está costando, a mis hermanas que ellas tienen que viajar en el colectivo, que viajan con mi sobrina y le repercute, tiene que usar el boleto estudiantil para aprovechar los horarios, ¿no? Sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. A ver, seguimos hablando con la gente. Señor querido, una preguntita. ¿Aumenta ahora el colectivo después de las 12? ¿Cómo repercute eso en el bolsillo, no? Creo que bastante, porque no se tiene consideración de lo que uno apremia y tiene hoy en día. Hoy creo que la gente trata de viajar menos para poder llegar a fin de mes. ¿Crees que el aumento va de la mano con el mejoramiento del servicio y con los aumentos de los salarios? Y servicio nunca hubo, esa es la verdad, pero bueno, todos especulan con una realidad que no es. Y el gobierno creo que también influye también en este tema, porque no se pone de acuerdo con el que dice empleador. Hoy en día uno tiene un coche para manejar y va a todo lado, pero aquel que no tiene un vehículo, ¿cómo hace? Muchas gracias, querido. Hasta luego. Señora querida, a ver, señor, se viene un aumento ahora después de las 12. ¿Cómo pega en el bolsillo eso? Bien. Querido, acá hincha de Boca, ¿cómo estás, querido? Bueno, ¿cómo va a golpear este aumento? En 1 horita y media, 12, va a aumentar el 9,7% del colectivo. Y bueno, ¿qué va a hacer? No queda otra que pagarlo. ¿Cuesta mucho llegar a fin de mes? Y eso depende de cómo uno se administre, ¿viste? Si te administras bien, puedes llegar. Si haces gastos innecesarios, es difícil. Hay que cuidar el mango. Hay que cuidar el mango, sí. Muchas Y gracias. tratar de hacer algo, ¿viste? Para generar un poquito más también. Cristian, gracias, querido, ahí Estamos volvemos, tomando. Señorita, una Cristian, pregunta. querido, volvemos Dale, en un dale, ratito. Gracias por los testimonios. Pero, digo, el dato central es que el transporte aumentó desde que asumió Javier Milei 600%. Mucho más que la inflación. Y todos los meses aumenta un poquito más, por lo menos acá en el AMBA, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, donde lo que está planteado es la inflación +1 o la inflación +2 para ir recomponiendo el salario. Pero escuchá, nada, en ese juego están los derechos de la gente, ¿no? El derecho a trabajar, el derecho a transportarse, el derecho a tratar de sobrevivir. Pero escuchá lo que decía Javier Milei, dale. El sector de servicios se va a expandir mucho y el sector de servicios es el que es más intensivo en trabajo y va a permitir esto pagar salarios muchísimos más altos. Entonces la gente va a poder no solo conseguir trabajo, sino que además esos trabajos van a estar muchísimo mejor remunerados. Consecuentemente es una ley muy importante hacia adelante, pero también para corregir el problema que tenemos. O sea, cualquier persona que mire los números del mercado laboral y vea que el 50% está en la informalidad, claramente no puede venir a decir que se pierden derechos. Primero porque todos los que tienen derechos adquiridos tienen la potestad de poder seguir bajo el contrato que tienen actualmente, con lo cual nadie de los insiders pierden derechos. Y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, con lo cual sí van a tener derechos. Por lo tanto, sacámelo porque me hace mal, por favor. Por favor, te pido, por favor. Yo no soy abogado, 6 meses duré en la facultad de abogacía. Sí hice el CBC completo, si alguien quiere saberlo, sí, pero duré 6 meses porque ya tenía que laburar y demás. Pero el derecho laboral es un derecho de expectativa. Si vos hoy tenés un trabajo al que vas todos los días, regularmente, cumplís un horario, no te pueden no pagar las cargas sociales, te pueden no tener en blanco, no un recibo de sueldo, pero vos ese derecho no lo perdés. El día de mañana lo podés ejecutar. Un día, determinado día, decís,
mandás una carta de documento, intimás a que te pongan en blanco, que cumplan con las cargas, y si no, te das por despedido, vas a juicio y la justicia te va a dar la razón. Entonces, esto que dice Milei es una aberración. Es una aberración. Digamos, ¿tiene parte de verdad? Sí, hay solo un pequeño porcentaje que está en blanco en la Argentina. Ahora, eso no implica que vos no tengas derechos. Que tu empleador no te los haga o vos no lo puedas hacer valer por la diferencia de peso entre el empleador y el empleado, está claro. Pero de ahí a que vos no tengas un derecho, me hace mal escucharlo a Javier Milei. No sé, Claudio, si vos te hace mal también. Escucharlo sí, a Javier Milei. de escucharlo poco. Trato de escucharlo poco. Trato de escucharlo poco. Bueno, otro de los temas, Claudio, es la reforma laboral. En un ratito nos vamos a meter de lleno con eso, pero te quiero hacer la última pregunta sobre ese tema puntualmente. Hay cierto consenso que me llama la atención en que hay que discutir sí o sí la modernización laboral. Yo no creo que sea tan necesario, primero hay que resolver otras cuestiones. Pero, ¿cuál tendría que ser la posición de ese campo nacional y popular en esa discusión? Porque la discusión, evidentemente, Javier Milei la quiere dar, el Congreso la va a dar, la sociedad la va a dar, los medios de comunicación la vamos a dar. ¿Dónde tiene que estar parado ese campo nacional y popular? Yo creo que lo primero que hay que decir es que acá no hay ninguna modernización y por lo tanto que hay que rechazarla, que el planteo de que hay un debate es una mentira. No hay ningún debate sobre la modernización de las relaciones laborales. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Lo que está en juego, que estuvo en juego en el DNU 7023 y que fue impugnado por la justicia, una parte que se aprobó ya en la ley base y que funcionó durante estos 2 años. Eso es verdad. Y que produjo porque ya se puso en marcha el tema de incorporar a través de las convenciones el fondo de cese como criterio para facilitar el despido, se amplió el periodo de prueba, se abrieron muchos mecanismos para justificar la tercerización de la fuerza laboral. El proceso de flexibilización que de hecho ya existe en el mercado laboral argentino por la reestructuración general que tuvo la vida económica y que hace que vos tengas una parte chica de la población laboral adentro de la formalidad. Además, tuvimos la puesta en marcha, primero en los 90 de una parte y ahora otra parte de la reforma laboral se puso en marcha en estos 2 años. ¿Cuál es el resultado? Porque todo esto supuestamente iba a generar más empleo registrado de calidad. Nulo, no es nulo. ¿Qué pasó mientras se aplicó la ley base durante estos 2 años? Perdiste 253.000 puestos de trabajo formales y tuviste un incremento de la informalidad y el mecanismo laboral de incorporación más importante fue el monotributo. Sí. Ese fue el más dinámico, que entre otras cosas el monotributo es, en muchos casos, relaciones asalariadas disfrazadas. Sí. Entonces esto no tiene nada que ver con la modernización y el verso de que para discutir tenemos que tener una propuesta es parte de una corriente al interior del movimiento popular que viene diciendo tenemos que parecernos a la derecha para conquistar los votos. Y con ese criterio nos metieron a Scioli, nos metieron a Alberto Fernández, nos metieron a Massa y nos metieron a personajes que no tienen nada que ver con representar lo que es una propuesta de transformación en la sociedad argentina. Acá, a la experiencia peronista, en la jerga peronista, para decírtelo en criollo, tal cual lo diría el general Perón, le hace falta una actualización revolucionaria y un trasvasamiento generacional. Esto sería lo que sería lógico que existiera y nada de esto es lo que ha existido. Entonces ahora, dicho esto, efectivamente hay que cambiar las relaciones laborales en la Argentina porque la situación de la economía y de la sociedad es otra y hay que discutir otras cosas. Y por supuesto,